Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento, un tema que ha generado muchísima conversación, especulación y, seamos sinceros, un montón de emociones. Estamos hablando de una exclusiva que ha puesto los pelos de punta a muchos, Ander Erzel y Kerem Bürsin, tensión y debate a flor de piel, sí, han escuchado bien. Ese dúo dinámico que conquistó corazones en Senkalkam y que ha mantenido a sus seguidores pegados a las pantallas y a las redes sociales, parece estar atravesando un momento, digamos, intenso. Antes de sumergirnos de lleno en todo el meollo, si eres nuevo por aquí, un cálido abrazo de bienvenida. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias infinitas por estar siempre ahí. Para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas, análisis y todo lo que traemos sobre tus celebridades favoritas, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Solo dale clic al botón rojo de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todo al instante. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos a desgranar esta noticia. La verdad es que desde que Hande Erzel y Kerem Bürsin se convirtieron en una pareja tan querida, no solo en Turquía sino a nivel internacional, cada movimiento, cada gesto, cada interacción entre ellos ha sido escrutado con lupa. Y recientemente han surgido informaciones y rumores que apuntan a una posible tensión y debate entre ellos, y la prensa turca no ha dudado en ponerlo al descubierto. ¿Qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Son solo especulaciones o hay algo de verdad detrás de estas afirmaciones? Parece que la chispa que tanto nos enamoró en pantalla, esa química innegable que traspasaba la televisión, está viviendo momentos de fricción en la vida real, o al menos eso es lo que se deduce de ciertos reportajes y comentarios de fuentes cercanas. Se habla de diferencias creativas, de presiones profesionales, e incluso de malentendidos que habrían esqueltid. Imagínense la presión que deben sentir estos jóvenes actores. Están en la cima de su carrera, son íconos de moda, referentes para miles de personas, y además, vivieron una relación sentimental que generó un fandom global espectacular. Cuando tu vida personal se convierte en un tema de interés público de esta magnitud, es inevitable que cualquier altibajo se magnifique. Las exclusivas a las que hacemos referencia sugieren que esta tensión no es algo reciente, sino que se ha ido gestando a lo largo del tiempo. Se menciona que las exigencias de sus carreras individuales, que cada vez son más ambiciosas y demandantes, podrían estar jugando un papel crucial. Hande, por ejemplo, ha estado inmersa en proyectos personales muy importantes, incluyendo su colaboración con marcas de moda internacionales y su incursión en otros ámbitos creativos. Kerem, por su parte, también ha estado explorando nuevas facetas de su carrera, participando en producciones de gran envergadura y demostrando su versatilidad como actor. El debate, según las filtraciones, giraría en torno a cómo equilibrar estas aspiraciones individuales con lo que fue esa etapa de colaboración y reconocimiento mutuo que tanto les catapultó. ¿Se sienten presionados por las expectativas de sus seguidores? ¿Han llegado a un punto en el que sus caminos profesionales se están separando? Es importante recordar que ambos son artistas jóvenes con mucho talento y con un futuro prometedor por delante. Es natural que busquen crecer, evolucionar y explorar nuevos horizontes. Sin embargo, para un público que se enamoró perdidamente de la dupla, cualquier señal de discordia, por pequeña que sea, se percibe como algo significativo. Otra vertiente de este debate que también se ha escuchado, tiene que ver con la gestión de su imagen pública y la forma en que manejan su relación con los medios y los fans. Se rumorea que podría haber habido desacuerdos sobre cómo presentar su relación al público, especialmente después de que su romance terminara. Mantener una relación cordial y profesional después de una ruptura, cuando ambos siguen siendo figuras públicas tan relevantes y con un público tan apasionado, es un desafío monumental. Y si además hay proyectos que implican una interacción constante, como podría ser el caso de futuros trabajos o apariciones conjuntas, la complejidad aumenta exponencialmente. Las fuentes anónimas citadas en estas exclusivas describen momentos de frustración y desencuentro. No se especifica la naturaleza exacta de estos desencuentros, pero se sugiere que podrían estar relacionados con la carga de trabajo, las decisiones de carrera o incluso la gestión de su legado como pareja icónica de la televisión turca. Es un escenario complejo, sin duda. Pensemos en la presión de tener que cumplir con las expectativas de millones de personas que los ven como una pareja ideal.
Zada mientras navegan por las complejidades de la vida real, las ambiciones personales y, posiblemente, las dificultades de una relación que, si bien ya no es romántica, sigue siendo un foco de atención mediática. Los rumores y las exclusivas, por su propia naturaleza, a menudo generan más preguntas que respuestas. Lo que sí está claro es que la imagen que muchos fans tenían de Hande y Kerem como una pareja perfecta, tanto en pantalla como fuera de ella, está siendo desafiada por estas informaciones. Y eso, para el fandom, puede ser bastante perturbador. La adoración que generaron trascendió la pantalla, se convirtieron en un símbolo de amor para muchos, y la idea de que esa magia pueda estar empañada por la tensión o el debate es algo que resuena mucho en sus seguidores. Ahora es crucial recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los propios Hande Erçel y Kerem Bürsin, todo esto se mantiene en el ámbito de la especulación y los rumores de prensa. Sin embargo, la persistencia de estas noticias y el detalle con el que se presentan sugieren que algo de fondo podría haber. La industria del entretenimiento turco es conocida por su intensidad y por la forma en que los medios siguen de cerca la vida de sus estrellas. ¿Podría ser que esta tensión sea simplemente la evolución natural de dos artistas que toman caminos diferentes? ¿O hay algo más profundo que está afectando su relación y su trabajo? La verdad es que, sin estar dentro de su círculo íntimo, es difícil decirlo con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar lo que se está diciendo, considerar las posibles implicaciones y, sobre todo, mantener un respeto por su privacidad y sus decisiones. Han surgido varios titulares en la prensa turca que han alimentado este debate. Algunos hablan de distanciamiento profesional, otros de dificultades en la comunicación, y algunos incluso se aventuran a hablar de futuros inciertos para su relación de amistad o profesional. Es un cúmulo de informaciones que, al irse sumando, crean una imagen de posible discordia. Pensemos en la cantidad de veces que se les ha visto juntos, interactuando en eventos, en redes sociales, y cómo de repente, las menciones de este tipo de tensiones comienzan a aparecer con más frecuencia. La propia naturaleza de la fama de Hande y Kerem, que se cimentó en gran medida en la química de su relación en Senkalkapm, hace que cualquier indicio de distanciamiento sea interpretado como algo mucho más grande. Los fans se acostumbraron a verlos juntos, a verlos apoyándose mutuamente, y la idea de que eso haya cambiado es difícil de asimilar para muchos. Es como si una parte de la fantasía que construyeron juntos se estuviera desmoronando. Y aquí es donde entra el debate más amplio, hasta qué punto la vida personal de los famosos debe ser tema de escrutinio público. Hande y Kerem son artistas, y su trabajo es lo que nos conecta con ellos. Sin embargo, la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto cada vez más difusa en la era de las redes sociales y la prensa del corazón. Cuando una relación se convierte en un fenómeno global, es casi inevitable que las turbulencias también lo sean. Podríamos hipotetizar que las presiones externas, como la expectativa constante de mantener la imagen de pareja perfecta o de éxito continuado, podrían estar generando un estrés adicional en su relación. Imaginen tener que ser la pareja del momento constantemente, a pesar de las dificultades personales o profesionales que puedan estar atravesando. Es un peso enorme. También es posible que simplemente estén en diferentes etapas de sus vidas y carreras. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen la oportunidad de perseguir sus propios sueños. La transición de una relación de pareja a una amistad o una relación profesional cordial, especialmente después de haber sido tan intensamente asociados, es un proceso que requiere madurez y buena voluntad de ambas partes. Y si además hay contratos, acuerdos o expectativas de proyectos futuros que los unen, el desafío se vuelve aún mayor. En definitiva, esta exclusiva sobre la tensión y el debate entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre muchos aspectos de la vida de las celebridades y la relación que establecemos con ellas como público. Nos muestra lo volátil que puede ser la fama, lo difícil que es mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional cuando se está bajo los reflectores, y cómo las expectativas de los fans pueden influir, consciente o inconscientemente, en la vida de sus ídolos. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más amplia sobre esta noticia. Lo que sí podemos decir es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos profesionales increíbles, y pase lo que pase, su talento y su contribución al mundo del entretenimiento seguirán siendo reconocidos. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Como han podido ver, el tema de la posible tensión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha dado mucho de qué hablar, y hemos intentado desgranar los diferentes ángulos y especulaciones que rodean esta noticia.
Hemos hablado de las posibles causas de esta tensión, desde las diferencias creativas hasta las presiones de la fama, y hemos reflexionado sobre cómo el público percibe estas situaciones. En resumen, la información que circula apunta a un posible momento de fricción entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, alimentado por diversas fuentes de prensa que sugieren diferencias y debates. Si bien no hay confirmación oficial, la persistencia de estos rumores nos invita a analizar la compleja relación entre la vida personal y profesional de las celebridades, especialmente cuando su conexión ha sido tan fuerte para el público. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Y como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estas exclusivas? ¿Cómo creen que deberían manejar Hande y Kerem estas situaciones? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus aportes enriquecen muchísimo nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos podamos estar informados y debatir juntos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y exclusivas. Hasta pronto.